Esto se anunció hace apenas 5 horas. Los medios principales aún no lo han cubierto, pero necesitas saberlo ahora, porque cambia completamente el panorama de la inteligencia artificial y la exploración espacial tal como los conocemos. Imagina centros de datos flotando entre las estrellas, alimentando la IA más avanzada del futuro, liberando a nuestro planeta de una carga energética insostenible. Esto no es una visión utópica de una novela de ciencia ficción. Esto acaba de convertirse en un plan de billones de dólares que ya está en marcha, y está liderado por la mente más ambiciosa de nuestra era tecnológica. Esta misma semana, o quizás incluso hace apenas unos días, el mundo fue testigo de un anuncio que redefinirá la convergencia entre la inteligencia artificial y la tecnología espacial. SpaceX, la gigante aeroespacial fundada por Elon Musk, ha adquirido formalmente a xAI, la startup de inteligencia artificial, también propiedad de Musk. Esta fusión, revelada en un memorando publicado en el sitio web de la propia compañía, no es una mera reestructuración corporativa. Es la cimentación de un proyecto extraordinariamente ambicioso: la creación de una vasta red de centros de datos operativos en el espacio. Antes, esto requería construir gigantescas instalaciones terrestres, comprar terrenos caros, instalar infraestructuras eléctricas masivas y gastar millones en refrigeración. Ahora se hace en el espacio, con recursos casi ilimitados. La diferencia es abismal. Segundo, abren la puerta a un procesamiento de datos global en tiempo real para aplicaciones críticas, como la monitorización climática a gran escala, la gestión de desastres, o la navegación autónoma global, donde la latencia mínima es crucial. Tercero, podrían servir como una infraestructura de computación descentralizada y segura, aislada de las interrupciones terrestres y de los posibles conflictos geopolíticos, ideal para redes blockchain, o para proteger datos sensibles de jurisdicciones específicas. Y cuarto, y no menos visionario, esta infraestructura sentaría las bases para una red interplanetaria de computación, apoyando las futuras misiones a la Luna y Marte, con capacidades de inteligencia artificial de alta banda ancha. Sin embargo, a pesar de sus promesas, el camino no está exento de obstáculos. ¿Qué no puede hacer todavía este sistema? A corto plazo, no puede reemplazar completamente la infraestructura terrestre existente, especialmente para las aplicaciones que requieren una latencia extremadamente baja para interacciones humanas en tiempo real. La distancia, por pequeña que sea en órbita baja, siempre introduce un retardo. Además, las restricciones técnicas actuales incluyen el coste astronómico de poner y mantener estos módulos en el espacio, la necesidad de endurecer cada componente contra la radiación espacial y la dificultad intrínseca de reparar o actualizar el hardware una vez que está en órbita. Los creadores aún deben abordar desafíos significativos en la robustez de los sistemas, la gestión de residuos espaciales generados por una constelación de este tamaño y la ciberseguridad en un entorno tan único. Comparativamente, esta propuesta de SpaceX y xAI se diferencia fundamentalmente de los gigantes actuales de la computación en la nube como Amazon Web Services o Google Cloud. Mientras estos últimos se enfocan en optimizar sus vastas redes de centros de datos terrestres, el enfoque de Musk es una redefinición completa del paradigma. No solo es superior en términos de potencial de escalabilidad energética y térmica, sino que también ofrece una verticalización sin precedentes. La misma compañía que construye los cohetes para llevar la carga es la que diseña el hardware y el software de IA que se aloja allí. En este aspecto, no tiene competencia directa. Sin embargo, en términos de madurez operativa y diversidad de servicios, los proveedores terrestres aún tienen una ventaja considerable, ofreciendo un ecosistema de herramientas y servicios mucho más amplio y probado a día de hoy. La ventaja de SpaceX-xAI reside en su capacidad para ofrecer una solución nicho, pero fundamental, para el problema más acuciante de la IA moderna: la escala ilimitada de cómputo. El impacto y las consecuencias de esta megafusión resonarán en múltiples capas de nuestra sociedad y economía. En la industria tecnológica, este movimiento podría redefinir el equilibrio de poder. Los proveedores de la nube tradicionales se verán forzados a innovar o a buscar alianzas para no quedarse atrás en esta carrera espacial de la computación. Es predecible que veamos a otros actores, quizás consorcios de empresas espaciales y tecnológicas, explorando conceptos similares, aunque replicar la integración vertical de SpaceX y xAI será un desafío enorme. Esto podría acelerar la demanda de chips y componentes especializados que puedan operar en entornos espaciales extremos, impulsando la innovación en semiconductores resistentes a la radiación. Además, generará una demanda sin precedentes de servicios de lanzamiento, beneficiando a SpaceX y, potencialmente, a otros proveedores si la visión de Musk se materializa y se convierte en un estándar de la industria.
En sectores específicos, las ramificaciones son profundas. En el sector energético, la reubicación de la demanda de cómputo intensivo al espacio podría aliviar significativamente la presión sobre las redes eléctricas terrestres, haciendo que la energía sea más accesible y asequible para otras necesidades industriales y residenciales. Desde una perspectiva medioambiental, si bien los lanzamientos de cohetes tienen una huella de carbono, la compensación a largo plazo de una computación más limpia en órbita podría ser considerable, aunque esto plantea nuevas preocupaciones sobre la gestión de residuos espaciales y la contaminación de la órbita terrestre. En el ámbito científico, estos centros de datos espaciales podrían potenciar la investigación en áreas como la astrofísica, la observación de la Tierra y la simulación de fenómenos complejos, ofreciendo capacidades de procesamiento que antes eran inalcanzables. Y en el terreno geopolítico, la aparición de infraestructuras críticas en el espacio plantea dilemas sobre la soberanía de los datos, la seguridad internacional y la necesidad de nuevas regulaciones globales para el espacio ultraterrestre. La capacidad de un país o una entidad privada de controlar una parte significativa de la infraestructura global de IA en órbita podría tener implicaciones de seguridad nacional y económica de largo alcance. Pero no todos son ventajas. Este movimiento también plantea importantes dilemas sociales y éticos. La preocupación por el uso de la inteligencia artificial, especialmente después de los problemas que ha enfrentado el chatbot Grok de xAI, se intensifica cuando se piensa en una IA aún más poderosa y potencialmente menos supervisada operando desde el espacio. Recientemente, se ha documentado que la relajación de las restricciones en Grok llevó a la creación de imágenes sexualmente explícitas generadas por xAI. Un incidente que subraya la necesidad crítica de una gobernanza ética robusta. ¿Qué salvaguardas existirán para prevenir usos problemáticos o maliciosos de una inteligencia artificial con un poder computacional casi ilimitado y una ubicación remota? También existe la preocupación por la privacidad y la seguridad de los datos. ¿Quién tendrá acceso a la información procesada en estos centros espaciales y cómo se protegerá de ataques o injerencias? Además, si bien la computación espacial podría cerrar la brecha digital al llevar la IA de alta capacidad a regiones remotas, también podría exacerbarla si el acceso a estos recursos se vuelve exclusivo para una élite tecnológica o económica. La necesidad de una regulación internacional clara y efectiva para la actividad de centros de datos en el espacio se convierte en un imperativo ético y social urgente. Las opiniones de expertos y las reacciones de la comunidad científica y tecnológica son variadas. Muchos líderes del sector espacial han expresado un cauto optimismo, reconociendo la audacia de la visión de Musk, pero también señalando los inmensos desafíos técnicos y financieros. Investigadores independientes de inteligencia artificial han destacado el potencial transformador para el desarrollo de la IA, pero también han planteado preguntas serias sobre la gobernanza y la ética de una IA tan potente y ubicua. Existe un consenso general de que la escala de la inversión y la complejidad de la ingeniería son sin precedentes, y muchos se preguntan si la tecnología actual está realmente a la altura de las ambiciones. La comunidad de desarrolladores, por su parte, se muestra entusiasmada con la perspectiva de tener acceso a capacidades de cómputo ilimitadas, abriendo la puerta a nuevas generaciones de aplicaciones y servicios que antes eran inviables. En foros especializados, se debate intensamente sobre los plazos, la viabilidad de los materiales y la capacidad de resistencia a la radiación, demostrando una mezcla de fascinación y escepticismo constructivo. Mirando hacia el futuro, en el corto plazo, es decir, en los próximos 6 meses, podemos esperar que el foco de la empresa combinada esté en la integración de los equipos de xAI dentro de la estructura de SpaceX, así como en la definición de la hoja de ruta detallada para el desarrollo de los centros de datos espaciales. Esto incluirá probablemente la creación de prototipos iniciales de módulos de servidores endurecidos para el espacio y la realización de pruebas en tierra para validar los conceptos de refrigeración y energía. También es previsible que veamos mejoras incrementales en Grok, posiblemente con la implementación de controles más estrictos en respuesta a las controversias recientes, buscando un equilibrio entre la libertad de expresión y la responsabilidad. La adopción inicial en el mercado se centrará probablemente en pruebas de concepto con socios estratégicos o en el uso interno para las propias necesidades de SpaceX, como la optimización de los lanzamientos y la operación de Starlink. A medio plazo, en el horizonte de 1 a 2 años, es plausible que veamos los primeros lanzamientos de prueba de componentes de centros de datos en órbita utilizando el cohete Starship. Estos no serán centros de datos completos, sino módulos experimentales diseñados para validar las tecnologías clave. La resistencia a la radiación de los procesadores,
la eficiencia de los sistemas de refrigeración radiativa y la viabilidad de la interconectividad entre módulos. La tecnología de XAI, por su parte, madurará para no solo potenciar la IA que reside en estos centros, sino también para gestionar la infraestructura espacial misma, optimizando su rendimiento y autonomía. Mientras tanto, es probable que los competidores terrestres intensifiquen sus esfuerzos en eficiencia energética y sostenibilidad, lanzando sus propias alternativas e innovaciones, para no perder terreno en esta carrera global por la supremacía de la IA. A largo plazo, en los próximos 3 a 5 años, la visión de Musk apunta a la existencia de constelaciones operativas de centros de datos en el espacio, o al menos, módulos significativos que proporcionen una capacidad de cómputo sustancial. Esto podría transformar radicalmente la computación en la nube, haciendo que algunas tareas intensivas en IA sean predominantemente espaciales. La infraestructura no solo serviría para entrenar modelos de IA más avanzados, sino que también podría ser el motor detrás de colonias lunares o marcianas, proporcionando la inteligencia y la capacidad de procesamiento necesarias para la autonomía y el éxito de estas misiones. Lo que antes era pura ciencia ficción, la idea de una mente digital global, omnipresente y alimentada desde el espacio, se convierte en un escenario futuro plausible, redefiniendo la relación de la humanidad con la tecnología y el universo. Recapitulemos. La adquisición de XAI por parte de SpaceX representa una fusión sin precedentes de capacidad espacial y ambición de inteligencia artificial, valorada en más de $1.250 billones. Esto significa que la solución a los problemas de sostenibilidad y escalabilidad de la inteligencia artificial podría estar, literalmente, en las estrellas. En los próximos años, veremos los primeros módulos de centros de datos desplegarse en órbita, prometiendo una nueva era de computación con energía limpia y una eficiencia térmica revolucionaria. Y a largo plazo, esta visión de Elon Musk podría redefinir por completo la infraestructura global de IA, extendiendo nuestras capacidades cognitivas al espacio profundo. Este no es un avance incremental, es un punto de inflexión que redefine el ámbito de la computación, la energía y la exploración espacial. La forma en que la inteligencia artificial funcionará dentro de 5 años será radicalmente diferente a como la conocemos hoy. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial transformará la infraestructura tecnológica, sino cómo nosotros, como sociedad, gestionaremos su expansión hacia las estrellas. Llevamos años siguiendo la evolución de la inteligencia artificial, desde los avances más técnicos hasta sus implicaciones más amplias. Si quieres ese nivel de análisis regularmente, suscríbete al canal. El valor de esta empresa combinada, según las estimaciones de Bloomberg, asciende a la asombrosa cifra de $1.250 billones, catapultándola a la cima como la empresa privada más valiosa del planeta. La magnitud de esta cifra por sí sola ya nos da una idea del cambio de paradigma que se propone. La pregunta clave que surge es: ¿por qué ahora? El momento de este anuncio no es aleatorio, sino una respuesta directa a la creciente crisis de capacidad y sostenibilidad que enfrentan los centros de datos terrestres. En un mundo donde la inteligencia artificial avanza a pasos agigantados, la demanda de recursos computacionales y, consecuentemente, de electricidad está superando todas las previsiones. Modelos de lenguaje grandes y complejos, como los que desarrolla XAI, requieren una cantidad de energía insaciable para su entrenamiento y operación, una carga que, según el propio Musk, las soluciones energéticas convencionales en la Tierra simplemente no pueden satisfacer de manera sostenible. Esto no solo genera una presión inmensa sobre nuestras comunidades, sino que también tiene un impacto ambiental preocupante, contribuyendo a la escasez de energía y a la huella de carbono global. Las reacciones iniciales a esta noticia han sido una mezcla de asombro y escepticismo, pero también de una profunda curiosidad por ver si este enfoque tan radicalmente diferente podría ser la respuesta. Muchos esperaban que XAI, como otras startups de IK, buscaría financiación externa masiva o incluso una salida a bolsa. Pero la decisión de integrarla verticalmente dentro del ecosistema de SpaceX es una jugada estratégica maestra que pocos vieron venir, transformando las expectativas previas en una nueva realidad de posibilidades. Las primeras implicaciones de esta unión son, sin duda, enormes. Al unificar la capacidad de lanzamiento y operación espacial de SpaceX, con el poder de desarrollo de inteligencia artificial de XAI, Musk está apostando por una infraestructura de computación en la nube que trasciende los límites terrestres. Esto es importante porque ataca directamente los cuellos de botella del crecimiento de la IA. Ya no se trata solo de construir mejores chips o algoritmos más eficientes, sino de reinventar el espacio físico y energético donde residen estas potencias computacionales. La noticia afecta directamente a los gigantes de la computación en la nube como Amazon Web Services, Google Cloud y Microsoft Azure, así como a las empresas energéticas y a la industria de satélites. De inmediato, esto cambia la conversación sobre dónde y cómo se procesará la información más crítica y energéticamente demandante del futuro.
pasando de una perspectiva puramente terrestre a una que abraza el vasto, frío y potencialmente ilimitado espacio exterior. Para entender la magnitud de este avance, necesitamos retroceder un poco en el tiempo y observar el camino que nos ha traído hasta aquí. La idea de poner infraestructura computacional en el espacio no es completamente nueva, pero hasta ahora había sido relegada al ámbito de la ciencia ficción o de proyectos de investigación a pequeña escala. En 2018 hubo algunos conceptos teóricos sobre la viabilidad, pero los costes de lanzamiento y la falta de una infraestructura robusta de comunicación interplanetaria hacían que pareciera una quimera. Luego, en 2020, con el auge de las constelaciones de satélites de baja órbita como Starlink, la idea comenzó a tomar una forma más tangible. Aunque aún se pensaba más en la comunicación que en la computación intensiva, el verdadero hito clave que hallan o con acento agudo el camino, fue el desarrollo y las pruebas del cohete Starship de SpaceX, una plataforma diseñada para ser completamente reutilizable y capaz de transportar cargas útiles masivas a órbita a un coste radicalmente inferior al de sus predecesores. Sin Starship, esta visión de centros de datos espaciales sería económicamente inviable. Y ahora, en 2025, con la madurez de SpaceX y la urgencia de la demanda de IA, el momento para este salto cuántico parece haber llegado. En el panorama competitivo, tanto SpaceX como XAI operan en campos donde la competencia es feroz y los actores son gigantes. Por un lado, SpaceX ha revolucionado la industria espacial, compitiendo con empresas establecidas como United Launch Alliance, la europea Arianespace, y la incipiente Blue Origin de Jeff Bezos. La diferencia de SpaceX radica en su enfoque en la reutilización y la fabricación vertical, lo que le ha permitido reducir drásticamente los costes y aumentar la cadencia de lanzamientos. Por otro lado, XAI, fundada apenas en 2023, se lanzó directamente a competir con titanes de la inteligencia artificial como OpenAI, responsable de ChatGPT, Google con su modelo Gemini, y Anthropic con Cloud. El enfoque de XAI se ha distinguido por su promesa de una IA que entiende el universo de una manera diferente, y su chatbot Grok se publicitó por su acceso a información en tiempo real de X, la plataforma social también propiedad de Musk, y por su personalidad más irreverente y dispuesta a abordar temas controvertidos. Mientras otros competidores se centraban en refinar sus modelos terrestres, el equipo de Musk parece haber optado por una estrategia doble: construir la mejor IA, y simultáneamente, construir la infraestructura radicalmente nueva donde esa IA pueda prosperar sin limitaciones terrestres, una integración vertical que nadie más puede permitirse a esta escala. Ahora bien, ¿cómo funcionaría realmente un centro de datos en el espacio? Los fundamentos técnicos son fascinantes y aprovechan las condiciones únicas de la órbita terrestre. La tecnología base se sustenta en tres pilares principales: energía solar ininterrumpida, el vacío como refrigerante natural, y la capacidad de Starship para desplegar módulos masivos. Imagina que la IA anterior era como un estudiante brillante que vivía en un apartamento ruidoso y caluroso, con cortes de luz intermitentes y una factura eléctrica disparada. Esta nueva versión es como un estudiante al que le han dado una biblioteca infinita, un centro de investigación personal con energía ilimitada, y un sistema de refrigeración perfecto en un ambiente silencioso y sin distracciones. La innovación clave aquí es la capacidad de usar el vacío del espacio para la disipación de calor radiativa. En la Tierra, los centros de datos requieren enormes cantidades de energía para alimentar sistemas de refrigeración que evitan el sobrecalentamiento de los servidores. En el espacio, sin una atmósfera que retenga el calor, los radiadores pueden emitir el exceso de calor directamente al frío abismal, un mecanismo mucho más eficiente, y con un consumo energético netamente inferior. La arquitectura y el diseño de estos centros de datos espaciales son complejos pero conceptualmente elegantes. Se prevé que estén compuestos por módulos satelitales especializados, cada uno conteniendo racks de servidores optimizados para resistir las duras condiciones del espacio, como la radiación. Estos módulos, que podríamos visualizar como pequeños cubos tecnológicos densamente empaquetados, se comunicarían entre sí mediante enlaces láser de alta velocidad, creando una red cohesiva. Pensemos en ellos como pequeños fragmentos de un rompecabezas tridimensional, que, al unirse en órbita, forman una estructura computacional distribuida y resiliente. El papel de Starlink es crucial aquí, no solo como una red de comunicación terrestre hacia el espacio, sino también potencialmente como la columna vertebral de comunicaciones entre estos módulos, asegurando que los datos puedan fluir de manera ininterrumpida y con baja latencia. Cada parte, desde los paneles solares masivos que recolectan energía hasta los radiadores que la disipan, pasando por los sistemas de protección contra la radiación, jugará un papel vital en la sostenibilidad y funcionalidad de estos centros de datos orbitales. El proceso y funcionamiento de estos centros de datos en el espacio prometen una eficiencia sin precedentes. Cuando una solicitud de cómputo intensivo para un modelo de IA se envíe desde la Tierra, esta viajará a través de la red Starlink hasta el centro de datos orbital más cercano. Allí, los procesadores, alimentados
alimentados por energía solar continua y refrigerados por el vacío, ejecutarán las operaciones. La información procesada, ya sean resultados de entrenamiento de modelos, inferencias complejas o análisis de grandes volúmenes de datos, será entonces transmitida de vuelta a la Tierra con una eficiencia superior a los métodos anteriores. A diferencia de los centros de datos terrestres que están limitados por las fluctuaciones de la red eléctrica, la temperatura ambiente y el espacio físico, los centros de datos espaciales operarán en un entorno mucho más estable y controlado. La eficiencia no es solo energética, sino también en el uso del espacio. Además, la propia inteligencia artificial de xAI podría jugar un papel fundamental en la gestión de estos activos espaciales, optimizando el rendimiento, prediciendo fallos y reconfigurando la red de forma autónoma, lo que los haría aún más robustos y adaptables. Por ejemplo, Grok o modelos similares podrían monitorizar el estado de los servidores, gestionar la carga de trabajo entre módulos y decidir la mejor órbita para maximizar la recolección de energía solar y minimizar la latencia hacia los usuarios terrestres. La diferencia con la computación tradicional es abismal, casi como comparar un viejo tren de vapor con un tren de levitación magnética. Las capacidades que estos centros de datos espaciales desbloquearán son vastas y transformadoras. Primero, y quizás lo más importante, es el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial a una escala y eficiencia que hoy son inimaginables en la Tierra. Esto significa que ahora puedes desarrollar y entrenar modelos mucho más grandes y complejos, en una fracción del tiempo y con un coste energético significativamente menor. Por ejemplo, se podrían entrenar modelos de lenguaje con billones de parámetros, o desarrollar sistemas de visión artificial capaces de procesar flujos de datos de vídeo en tiempo real desde miles de fuentes globales, sin las restricciones térmicas o energéticas actuales.